Así que doy la más cordial bienvenida al licenciado Rodolfo Pérez Lara. Él está pues aspirando a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad y entiendo que presentó usted su papelería en el Congreso de la República, quien ha trabajado arduamente durante el fin de semana y se sabe que ya se está depurando ese listado, ya hay algunos candidatos afuera. Y pues queremos que nos cuente cómo ve usted ese proceso de depuración que en esta ocasión está llevando el Congreso de la República. Bienvenido. Pues muchas gracias, Carmen, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia de Canal Antigua y por prestarme atención, pues se los agradezco mucho. Estoy muy ocupado en el tema, no por mi elección, sino por el momento político y histórico que estamos viviendo en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, como le decía fuera de cámaras, es como la guinda del pastel en un tema tremendamente delicado que ha tenido un desempeño realmente muy cuestionable. Me traje una frase de Jorge Mario García Laguardia que dice: las desventuras constitucionales tienen fecha de siempre, o sea, siempre están latentes y a mí hasta me nace el deseo de empezar a disparar con escopeta en el tema porque realmente el comportamiento de los magistrados, no solo en la aplicación de la Constitución, que es una Constitución eminentemente humanista, con más de los 286 artículos que hay, más de la mitad son de derechos humanos, y sin embargo el comportamiento de la Corte ha sido totalmente diferente a lo que invita la Constitución. Incluso se ha querido modificar la Constitución cuando todavía no se ha empezado a aplicar y realmente fue el trabajo muy importante de un momento político en el cual intervinieron todas las corrientes ideológicas de Guatemala, ¿verdad? Porque se conformó esa Constitución de una Asamblea Nacional Constituyente representativa. Con la Democracia Cristiana, UCN y MLN, y sacaron realmente un trabajo muy valioso que debía haber sido mejor aprovechado por estos años. Sin embargo, a decir de usted ahora, hay una corriente, digamos, que ha tomado cierta fuerza en el Congreso de la República de quienes ven la necesidad de modificar la Constitución política. En algunos momentos se piensa que debe ser toda la Constitución, pero hay también otras propuestas de que solamente debe reformarse la parte relativa a justicia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mire, sería fatal. No tenemos ahora el recurso humano capacitado para poder tomar un trabajo de esa naturaleza. Sería horrible. La única modificación que ha tenido la Constitución, que fue en 1993 con Ramiro de León, fue espantosa, pues, porque fue la modificación en donde se modificó la ley de bancos, y la ley de bancos lo que hizo fue poner en los bancos privados del sistema el manejo de los recursos del Estado y el costo que eso representa para el país, pagar los intereses que al sector privado le significa un beneficio increíble, es algo que ha hecho un daño tremendo y que hoy por hoy se está poniendo a la vista, ¿verdad? Porque incluso con eso de las tarjetas de crédito, que es macabro lo que sucede con el tema de las tarjetas de crédito, pero no en el Visacuotas, porque el Visacuotas como que sí tiene un mensaje positivo porque no hay incremento de intereses en el pago a plazos, pero el resto, que fue el que no se tocó, es el que tiene a la gente de clase media baja y clase media de rodillas con esos intereses tan afectados. Licenciado, no ha de ser fácil para un profesional del derecho como usted, de trayectoria, postularse a este tipo de cargos y exponerse a un proceso público de calificación
en donde pues ya se está diciendo quiénes han quedado fuera por no cumplir con determinados punteos, quiénes van quedando dentro del listado. No sé qué información tiene de cuándo va a ser conocido su expediente, pero imagino que parte de este proceso es el que en alguna medida ha de inhibir a algunos candidatos a participar. ¿A usted qué es lo que lo anima a exponerse a esa exposición pública? La necesidad que tiene este país de que los guatemaltecos que tenemos valentía y honradez saquemos el pecho. La verdad es que a mí participar solo con el derecho de levantar la voz, como me está permitiendo usted ahora en este momento, ya es una contribución que yo hago al país, que pues tiene que tener un mensaje muy útil porque es que la necesidad de corregir el tema es espantoso. Y como le dije, voy a disparar con escopeta. Por ejemplo, el traslado del expresidente Alejandro Maldonado en el proceso de su vida pública en la Corte de Constitucionalidad y como presidente de la República, fue macabro, pues. O sea, ¿usted cree que eso nunca se debió haber dado? ¿Podría prohibirse en alguna medida que esto vuelva a suceder, licenciado, desde su perspectiva? pues fíjese que yo le voy a comentar sobre el tema de Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado se dio el lujo de proponer que hubiera un salario diferenciado. Si el salario mínimo es paupérrimo, porque es 2/3 partes del costo de la canasta básica, reducirlo a 1/3 parte es matar a la gente de hambre por abonos. ¿Y qué decir también de esa indemnización que él reclama? ¿Qué opina usted de eso, de la indemnización que le dio el organismo judicial al licenciado Maldonado, siendo que él había presentado su renuncia? Es el colmo del descaro. Él mencionó en un momento dado que los analistas políticos, sus abuelitas, no sé qué, su abuelita decía de los analistas políticos no sé cuándo. Yo quisiera saber qué dice mi abuelita de la abuelita de Alejandro Maldonado, porque realmente él ya ha disfrutado de 3 o 4 indemnizaciones totalmente ilegales, porque el Código de Trabajo dice que el trabajo por tiempo determinado no tiene derecho a indemnización, y ellos se han recetado ese beneficio. Encima él ahora, cuando terminó su tiempo por renuncia con la Corte de Constitucionalidad, vino y reclamó su indemnización cuando tenía dos obstáculos muy claros de que no debía hacer. Uno, el tema de que era un trabajo por tiempo determinado, y otro, que él había renunciado. Yo quisiera saber qué dice mi abuelita de don Alejandro Maldonado en esa conducta. En su caso, licenciado, pues, hay algunos candidatos a la magistratura que tienen una idea en concreto de cuál quisieran que fuera su legado si es que fueran elegidos magistrados en la Corte de Constitucionalidad. ¿Usted tiene algún tema en específico que considere un cambio en particular, central, que quisiera impulsar en caso fuera electo por el Congreso de la República? Mire, lo que sucede es que la Corte de Constitucionalidad, o los magistrados, por supuesto, con sus claras excepciones, porque ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Héctor Sacrinson, que fue un magistrado realmente paradigmático en la Corte de Constitucionalidad, así como él, hay algunos ejemplos, pero en términos generales, la aplicación de la Constitución por las Cortes de Constitucionalidad que han transcurrido desde 1986, dejan mucho que desear. Yo traje algunas anotaciones aquí de la Constitución, que dice que la Constitución es eminentemente humanista, ¿verdad? Hubo un aporte muy importante de la ley de las leyes constitucionales, como la propia Constitución, la ley de emisión del pensamiento,
la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que ha sido tergiversada, pero que es un buen aporte, y la ley electoral y de partidos políticos y la ley del orden público. Son instituciones que han querido hacer un buen aporte, pero lamentablemente el recurso humano con el que contamos se presta pues no ha hecho del todo un buen uso de ellas. Afirmativo. Licenciado, ¿usted se está postulando únicamente en el Congreso de la República o se está postulando también para otra instancia? Ayer la diputada, o el sábado, la diputada Ninette Montenegro, pues decía que no era ético postularse por dos instancias distintas, que habían algunos que se estaban postulando por el Consejo Superior Universitario y a la vez habían presentado papelería en el Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Es su caso? Ninette tiene todisísima la razón. Ese es como ir a jugar a la lotería, ¿verdad? Y es como, ya en la Corte de Constitucionalidad, como que hay un antecedente de esa naturaleza, pues, porque los que han estado varias veces en la Corte de Constitucionalidad, y esa indemnización ya es como su cuchubalito, ¿verdad? Y en el tema de postularse a dos, a ver cuál me suena. Realmente es una falta de seriedad espantosa, dice muy, con el perdón Hablaría de los mal colegas. Del profesional, ¿cree usted? A mí no me importa exponerme públicamente porque que baile conmigo la que tenga mejor ritmo, ¿verdad? Yo estoy dispuesto, tengo una vida transparente en el transcurso de mi vida. Cuéntenos un poco de esa experiencia profesional suya, licenciado Pérez Lara. Bueno, mire, la primera, yo hice un programa de vida muy bien definido. Empecé haciendo un ejercicio profesional con servicio privado durante los primeros 40 años de mi vida. Después me quise dedicar a la academia y tengo mis notas que las acompañé a mi currículum, en donde mis alumnos me calificaban sobre, aquí estoy pecando de modestia, pero no importa. Lo evaluaron bien, lo evaluaron bien. Entonces, y luego también en el ámbito público, y entiendo. en el ámbito público, pues estuve en el Tribunal Supremo Electoral que presidió María Eugenia Villagrán, que realmente fue un tribunal, con el perdón de mis colegas, que dejó realmente mucho que desear. Usted, entiendo, no terminó su periodo como magistrado suplente. No. ¿Usted presentó su renuncia o qué fue lo que sucedió en ese momento? Yo presenté mi renuncia después de la primera vuelta porque hubo irregularidades que a mí no me terminaron de convencer. Entonces ya... Durante el proceso electoral. Durante el proceso electoral. Vamos a ver si me acuerdo, porque tampoco soy rencoroso, de dos pasajes importantes que sucedieron en ese momento, pero realmente la inexperiencia de estar en la televisión. Se le han olvidado. No, sí. Ahora, ¿qué piensa usted, licenciado Pérez Lara, de aquellos magistrados que aspiran a la reelección? ¿Cree usted que debe dárseles la oportunidad o cree que es algo que debería ser prohibido o vedado en alguna medida? Mire, la verdad es que han habido magistrados que debían haber sido magistrados vitalicios, ¿verdad? Por su calidad profesional. Pero en términos proporcionales es mejor que estas personas se sacrifiquen a cambio de que no haya magistrados que repitan, porque es la mayoría la que, como le dije hace un ratito, entra al cuchubal de la Corte de Constitucionalidad a ver cuándo le pagan su indemnización por años de servicio que no les corresponde de ninguna naturaleza. ¿Cómo es posible que estén a Alejandro Maldonado pidiendo que haya un salario diferenciado y por otro lado él está reclamando 400,000 pesos cada vez que hace su aparición? Y realmente muy cuestionable, porque independientemente de el personaje es muy inteligente. Y
y entonces tiene una capacidad de maniobra y manejo de las circunstancias que pareciera que lo que él impulsa es legal y es totalmente contradictorio a lo que la Constitución manda. manda. Licenciado, volviendo a la pregunta de origen, ¿confía usted en el proceso de depuración, de análisis que está llevando a cabo el Congreso de la República en esta oportunidad? ¿Cuál es su valoración? Mire, realmente el comité De selección, de por así selección, decirlo. sí, realmente sí es para mí digno de toda confianza, ¿verdad? Ahora, el llegar a la elección ya final con todos los diputados, pues sí, yo los invito a que hagan, incluso los desafío a que hagan un comportamiento ético que no sea a compromisos adquiridos con anterioridad, como ha salido en la prensa que hay quienes están impulsando gente de su simpatía porque eso les va a dar algún grado de... Algún tipo de garantía. Sí. Y esa sería la última pregunta para usted, licenciado Pérez Lara, es ¿qué garantías de imparcialidad, de independencia puede usted ofrecerle a la ciudadanía? Porque eso es lo que en el fondo todos queremos de esa Corte, que actúe en aras de la justicia, con total independencia y el temor de que algunos intereses pues, puedan dominar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué garantías da usted? Mire mi hoja de vida. Que me encuentren una mancha quienes quieran juzgarme, y si me encuentran una mancha yo me retiro. Yo he sido un buen guatemalteco, he sido un buen padre de familia, he sido un profesional intachable, en fin, no sé qué otras actividades uno desempeña, hasta deportista. En todo lo que he participado he tratado de ser totalmente transparente y lo he logrado hacer. Gracias, licenciado Pérez Lara, por habernos acompañado esta mañana y pues desearle a usted éxitos en esta carrera por la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a estar pendientes de cómo sigue ese proceso de depuración por parte del Congreso de la República. Han habido avances en cuanto a los procedimientos que han sido implementados en esta ocasión. Esperamos contar con los mejores profesionales del derecho en la Corte de Constitucionalidad. Seguimos ahora con nuestros compañeros en el set principal. Tenga usted una muy feliz mañana.